Soy Miriam Israel, consejera familiar, tanatóloga paliativista. El día de hoy vamos a hablar lo que representa el duelo por el fallecimiento de un ser amado, aprendiendo a vivir sin él. Comienzo mis pláticas con una frase de Martin Heidegger que dice: tan pronto como un hombre llega a la vida, ya tiene edad suficiente para morir. ¿Qué nos quiere decir con esto? En el momento que nosotros hacemos una inhalación, inhalamos, ya podemos morir. ¿Por qué? Dicen mis maestros que nosotros venimos a este plano a vivir una experiencia para hacer un cambio, una modificación que nos hace falta. Es una necesidad de nuestra alma para completar algo que necesitamos. Cuando tenemos la experiencia de vivir con un pequeño que muere a una edad corta, nos damos cuenta que es un alma vieja, viene y en muy poco tiempo nos enseña lo que tiene que enseñarnos y aprende lo que tiene que aprender. Esto lo que nos permite es comprender que nosotros tenemos un día de entrada y un día de salida. Tenemos el libre albedrío para ver cómo vamos a vivir nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Pero es una necesidad de nuestra alma, ¿sí? El hacer la transformación. ¿Qué es el duelo? Generalmente escuchamos la palabra duelo y decimos es porque murió alguien y la familia está en duelo, la persona está en duelo. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que el duelo es un sentimiento que hace sufrir por una pérdida. A lo largo de la vida vamos viviendo diferentes pérdidas que algunas son esperadas y otras son sorpresivas. Pero cada una de las pérdidas, conforme las vamos viviendo, si no las vamos trabajando, se van acumulando. Las pérdidas son acumulativas. Pero pongamos un ejemplo. Cuando somos pequeños y tenemos la pérdida de una mascota, generalmente le decimos al niño, no te preocupes, te compro otra. Y no prestamos atención en las necesidades que tiene el niño de su mascota. Es una pérdida grande que está teniendo. Un cambio de colegio. El cambiarlo de un colegio a otro implica la pérdida de sus amistades, la pérdida de sus amigos, de la prefecta. Y son cambios y son pérdidas que se van acumulando y las vamos guardando. Por ejemplo, cuando se cambian de casa y pierden a los vecinos, es importante que se despidan de cada uno de ellos. Cuando hay una ruptura de un vínculo afectivo, cuando perdemos una relación, cuando tenemos una ruptura con una amistad, ¿sí? Es una pérdida. Claro, decimos, no importa porque me hizo cualquier situación que me hace estar enojado, pero al final del camino es una pérdida la que estamos viviendo. Cuando por ejemplo, hay una muerte repentina, ¿sí? Es una gran pérdida y es un duelo que tenemos que vivir porque es diferente una pérdida esperada de una persona que hemos estado esperando su fallecimiento por la enfermedad, por el transcurso de la enfermedad, o cuando es una muerte repentina. El dolor es diferente. Claro, la pérdida es la misma, pero el dolor que se siente es diferente y el duelo se vive de una manera diferente. Cuando es una muerte súbita por agresión, por ejemplo, el dolor que tenemos, el enojo que nos da contra el agresor es muy fuerte. Cuando tenemos un suicidio, es una pérdida muy importante, pero es peor cuando es el suicidio de un hijo. ¿Por qué? Porque hay mucha culpa. Nos decimos, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué pude haber hecho para evitarlo? Sin embargo, les digo, es imposible cuando una persona quiere suicidarse. Nosotros no podemos hacer nada para evitarlo. Es su decisión, es su destino. Es lo que está decidiendo hacer. Cuando es una pérdida de un ser amado, por supuesto que nos duele mucho, pero muchas veces en la familia nos callamos y no decimos cómo nos sentimos, ¿sí? Cuando es la pérdida de la libertad, las personas que están en la cárcel tienen un gran duelo. Y este duelo, claro, si tienen la culpa o no tienen la culpa, es independiente. Pero estamos hablando del duelo que están viviendo. Cuando hay una pérdida material,
Cuando perdemos un celular, por ejemplo, es una gran pérdida. ¿Por qué? Porque no es la cuestión material, es lo que representa, todas las fotografías, los contactos, todo lo que está dentro del celular es una pérdida que estamos viviendo. Cuando un paciente empieza a perder su salud, cuando empieza a sentirse enfermo, el paciente va viviendo la pérdida de la salud, la pérdida de la autonomía, ¿sí? La pérdida de la autosuficiencia. Imagínense de repente ser de ser una persona totalmente independiente que de repente tiene que llevarlo al médico y tiene que depender de alguien para ir a bañarse o tiene que depender de alguien para ir al baño. Son pérdidas que va viviendo el paciente y que no las comprendemos. El poder de decisión, cuántas veces una persona está enfermo en la cama y nosotros estamos en el pasillo viendo con el médico si va a hacer tratamiento o no va a hacer tratamiento y qué tratamiento va a seguir, sin tomar en cuenta el punto de vista del paciente. Es importante que los tomemos en cuenta también a los niños. Los niños tienen derecho de decidir sobre su propio tratamiento. Cuando hay una pérdida, por ejemplo, el control de los esfínteres, que tienen que usar pañal, es una pérdida muy grande para el paciente y para la persona que lo está cuidando también. Hay una pérdida social porque la gente ya no quiere ir a ver al tío Lencho porque huele mal el cuarto, porque me quiero quedar con esta imagen y este recuerdo que tenía yo del tío Lencho cuando estaba sano. Sin embargo, el tío Lencho, ¿saben lo que dice? Qué malos de mis sobrinos que no vienen a visitarme cuando yo los necesito. Bien que venían para Navidad y cenar con toda la familia, pero ahora que yo los necesito ya no se presentan, ¿sí? Háblale al tío Lencho y dile cuánto lo quieres y cuánto le agradeces las fiestas y las cenas que hizo por la familia. El paciente también va viviendo una falta de seguridad, de poderse mover independientemente. Ahora requiere de la andadera para poderse mover, ¿sí?, de un lado para el otro. Pero también tenemos las pérdidas, por ejemplo, un matrimonio es una pérdida. ¿Por qué? Porque se pierde la independencia. De ser una persona individual, me convierto en una pareja y no estoy acostumbrado a negociar. Y es importante que cuando nosotros decidamos irnos a un matrimonio, comprendamos que vamos a perder nuestra libertad individual. Nos convertimos en una pareja y después de ser una pareja, nos convertimos en una familia y vamos perdiendo la libertad de decisión, la libertad de sueño, la libertad de toma de decisiones, ¿sí? Un divorcio también es una gran pérdida. Y todo esto se los digo porque son duelos que vamos viviendo a lo largo de la vida y no nos damos cuenta. Un divorcio es una pérdida de la ilusión que teníamos cuando nos casamos. ¿De acuerdo? Es una pérdida de la posición económica, es una pérdida de la posición social. Muchas amistades ya no quieren invitarnos a su grupo, no vaya a ser que nos vayamos a bajar al marido, ¿no? Vamos perdiendo a los hijos porque tienen que tomar partido los hijos para dónde se van. Hay una gran pérdida en el divorcio. La jubilación también es una pérdida. Se pierde el nivel, el trabajo, ¿sí? Aunque se recupera esta libertad para poder hacer lo que uno quiera, sí, pero al mismo tiempo estamos perdiendo una posición de trabajo. Un parto es una pérdida. ¿Por qué? Porque se está perdiendo, ¿sí?, a un bebé que se tiene adentro. Durante 9 meses es una pérdida que vivimos y no la entendemos. Pero también se pierde el descanso porque ya no volvemos a dormir igual. Se pierde la libertad de poder ir al cine con mi pareja cuando yo quiero. Se pierde la libertad de poder tener relaciones sexuales con mi pareja porque ya ahora sí dependo totalmente del bebé, ¿sí? Y entonces son pérdidas que vamos viviendo y como no lo vemos como una pérdida y un duelo, entonces la pareja empieza a separarse. Igual un aborto, un neonato, un nonato es una pérdida muy grande.
No te preocupes, vas a tener otros hijos. Sí, pero espérame un segundito. El aborto es un gran duelo que se debe de vivir abiertamente, que se debe de comprender, que se vive en todas las etapas, ¿sí?, de las pérdidas. El crecimiento de los hijos. Cuando los hijos se van de casa o los hijos están creciendo, dejan de ser niños para ser adolescentes, hay una pérdida. Ya no tenemos al bebé y tenemos que adaptarnos a esta nueva etapa. Cuando hay un cambio de país, no, Miriam, ¿cómo puedes decir un cambio de país cuando la gente se va con la ilusión? Sí, sin embargo, el migrante está perdiendo su idioma, está perdiendo su comida, está perdiendo a su familia, porque le está dejando aquí, está perdiendo sus raíces. El otro día me encontré con esta escultura que me parece bellísima, en donde nos dice el migrante realmente se va vacío y así se siente vacío por dentro. Lleva sus ilusiones en su maleta, cuando se puede llevar la maleta. Tenemos que comprender que vive este duelo, ¿sí?, él también. Como familia, también vamos viviendo pérdidas. Para empezar, la pérdida del ser amado. Esta persona que falleció es a nivel familiar, estamos viviendo el duelo. Estamos perdiendo la estructura familiar de ser una mesa de 4 patas con estabilidad completa como familia. Ahora el ser querido ya no está. Y entonces es una mesa de 3 patas. Tenemos que readaptar la mesa a 3 patas para poder seguir teniendo el sostén de toda la familia. Lo malo es que queremos, con 3 patas, darle el soporte cuando no hacemos ninguna modificación. Simplemente tenemos que cambiar nuestro enfoque, tenemos que cambiar la estructura y ver quién se va a hacer cargo de qué. Es todo lo que necesitamos hacer. La conspiración del silencio la hacemos cuando no nos comunicamos los miembros de la familia, de decir qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, qué pensamos, qué queremos, a qué le tenemos miedo. Ni tú me dices lo que sientes, ni yo te digo lo que estoy sintiendo, para que tú no te duelas. Y entonces hacemos un silencio familiar que es desastroso. Las culpas, todas las inseguridades, todo esto nos lleva a grandes enojos y nos peleamos los unos con los otros, ¿sí? Todo esto, si nosotros comprendemos que lo que estamos viviendo es el duelo, entonces podremos modificarlo. De acuerdo a la maestra Elizabeth Kubler-Ross, la gran pionera de la tanatología, nos dice que lo primero, que son 5 etapas por las cuales se van pasando. La primera es la negación y es esta parte de esto no me puede estar sucediendo a mí. Seguramente es una equivocación. Y esto lo vemos desde el diagnóstico, esto lo vemos desde cualquier ángulo. Esto no puede estar sucediendo porque mi papá y no el borracho de la esquina, ¿sí? Después viene una etapa de ira, de enojo, de agresión. No es quien me la hizo, sino quien me la pague. Y generalmente, ¿quién la paga? El que está más cerca. La persona a quien más confianza le tenemos es con la persona con la que más nos vamos al pleito. Cuando las familias, cuando comprendamos que esta es una etapa del duelo natural, dejaremos de pelearnos por miniedades, ¿sí?, por cosas tan pequeñas, y realmente nos enfocaremos a ver cómo te puedo ayudar. Como familia, ¿qué puedo hacer por ti? Pero ¿contra quién se desquita un paciente? ¿Se acuerdan lo que vimos? El duelo es un sufrimiento es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. El paciente vive su pérdida, la persona que va perdiendo la salud, ¿sí? Se van perdiendo muchas cosas. Bueno, todas las personas que tienen un duelo pasan por estas 5 facetas. Por estas 4 facetas que es, primero es la negación y es el aislamiento. Yo me retiro, quiero estar conmigo misma, no quiero que nadie me esté molestando, ¿sí? Quiero estar sola y quiero estar como haciendo una interiorización de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sí?
La segunda fase es esta ira, que no es un enojo cualquiera, es un gran enojo que viene desde lo más profundo de las entrañas contra quien esté enfrente de mí. No importa quién me la hizo, tengo que buscar quién me la pague. Después viene esta parte del pacto, del regateo, de la culpa. Si yo hubiera. El hubiera no existe, es un verbo obsoleto. El hubiera no existe, el verbo ya se fue. El hubiera ya pasó, es el ayer. No podemos hacer nada para solucionarlo. Después viene una parte de depresión. Esta depresión que es anticipatoria por lo que va a venir o reactiva por lo que estamos viviendo. Son pérdidas que vamos viviendo a lo largo de la vida, ¿sí? Son pérdidas que vamos viviendo a lo largo de una circunstancia específica y todo va de arriba para abajo, primero de la negación, después viene el pacto, la culpa, después viene el enojo, después viene la depresión. Esta depresión, por favor, no se vale por dar un Prozac, esto no se va a quitar con medicamento. Esta depresión por el duelo, la única manera que podemos trabajarla es a través del diálogo, entender lo que estoy viviendo. Porque una vez que entiendo lo que estoy viviendo, podré llegar a la aceptación. Y cuando llego a la aceptación de que lo que estoy viviendo, eso es lo que nos está sucediendo en realidad, entonces podremos dejar de vivir las otras 4 fases. Ya no habrá negación, ya no habrá enojo. Habrá mucha tristeza, por supuesto que hay tristeza, pero no hay esta parte del enojo y de la culpa y de estar peleando entre todos. La palabra sufrimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan la frase que dice el diccionario? Un duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida, ¿sí? Sin embargo, el dolor por una pérdida es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. Dice, sufrimiento es un dolor que se genera por un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen las expectativas. ¿Qué quiere decir? Yo tenía la expectativa de que se sanara mi papá y como no se sanó, entonces sufro. Yo tenía la expectativa. Cuando tenemos expectativas y no las comunicamos, ahí es cuando sufrimos. No tiene que ver con este tema, pero cuando yo tengo la expectativa de que me hagan una fiesta de sorpresa y no lo manifiesto, yo sufro porque no me hicieron la fiesta de sorpresa. ¿Sí me comprendes? Cuando yo tengo expectativas de que algo va a ser diferente y no se cumple, ahí es cuando me pega en mi ego porque nadie se preocupó por hacerme la fiesta que yo quería. Y ese es el sufrimiento. El duelo, ¿sí?, es un proceso totalmente individual. Es un proceso emocional individual. Nadie puede decirte cómo vivió su duelo porque el duelo que tú estás viviendo es tuyo. Tu elaboración, ¿sí?, es un camino totalmente personal. Solo tú, de acuerdo a tus recursos personales, de acuerdo a las herramientas que tú tienes, depende al tipo de muerte de la persona que tú amas, depende el vínculo con la persona fallecida, ¿sí?, y depende de la red social que tengas alrededor, podrás vivir tu propio duelo. Ese es lo importante de saber que el duelo es totalmente individual, ¿sí? Permítete sentir y expresar las emociones. Observa qué es lo que estás sintiendo. Identifica tus emociones. Tus emociones pueden ser de gran tristeza, puede ser de alivio, puede ser de enojo, puede ser de desilusión, de culpa, de frustración, de enfado, de miedo, de fastidio, de angustia. Y puede ser un gran vacío. Tomemos en cuenta que si la pena no sale, se oxida. Si tú no puedes comprender lo que estás viviendo,
es muy difícil que puedas sanarlo. Si tú no le pones los nombres a lo que estás sintiendo, va a ser más difícil que lo puedas sanar. Es bueno llorar, que nadie te venga a decir, no llores. Nadie puede saber lo que tú estás viviendo. Es tan personal lo que tú vives que nadie tiene derecho de decirte, no llores porque no dejas que su alma descanse. Tu dolor es tu dolor, ¿sí? Atiende los síntomas que te manifiesta tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice descansa, por favor, descansa. Contáctate con la naturaleza. Si tú sientes esta necesidad, vete al campo y grita todo lo que quieras gritar. Vete a la naturaleza, abraza un árbol, pídele a un árbol que te ayude a cargar el gran dolor que estás viviendo. Algunas herramientas que considero podrían ayudarte para vivir tu duelo es, lo primero, pide lo que necesitas. Las personas que estamos alrededor, las personas que estamos junto a las personas en duelo, les damos lo que nosotros creemos que pueden necesitar. Por favor, aprende a pedir lo que tú necesitas. Si tú quieres estar sola, dilo. No esperes que la gente lo adivine. Si tú quieres compañía, pídela. No esperes que la gente lo adivine. Habla con claridad cuáles son tus necesidades. Otro punto es comprender que no hay culpas ni castigos. Tú no eres responsable del fallecimiento de ese ser amado. No pudiste haber hecho algo diferente. Decía mi maestro, toda culpa está basada en un absurdo, porque en el momento que nosotros tomamos una decisión o hacemos una acción, es porque creemos que es lo mejor que podemos hacer, de acuerdo a las herramientas que tenemos en la vida. Entonces, por favor, toma en cuenta que no culpes a otros, ¿sí?, por lo que estás viviendo. Eso te pone en un papel de víctima, ¿sí? Y tú no tienes por qué ser víctima. La persona que murió, se murió. No es que se te murió, no es que te dejó. Tú no tienes nada que ver con lo que sucedió. Es un hecho como tal que tenemos que comprender como una realidad, ¿sí? No tengas prisa para vivir tu duelo, no te apresures, tómate tu tiempo, pero por favor, no caigas en el papel de víctima y pobrecito de mí y te puedes llevar años enteros trabajando tu duelo. ¿Lo quieres hacer? Hazlo, pero ten conciencia que eso lo único que hace es alejar a la gente que está junto a ti. Por favor, utiliza tu libre albedrío, ¿sí?, para interpretar el hecho que está sucediendo como un hecho, los retos y los desafíos, los nuevos desafíos que estamos viviendo. Por favor, cuida tu salud física. Es muy importante que tú estés bien. Físicamente es importante que tomes tus alimentos, que descanses, ¿sí? Respeta tu rutina, si estás acostumbrado a hacer gimnasia, si estás acostumbrado a ir al mercado a las 9 de la mañana. Por favor, sigue tu rutina. No la rutina de ponerte en una esquina y ponerte a llorar. Esa rutina, si lo quieres hacer, hazlo, pero con reloj en mano. Toma 10 minutos, 15 minutos para vivirlo, para darte cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? Tómate un descanso. Si lo necesitas, vete de vacaciones, ve a ver a una hermana en otro estado. Tómate un descanso físico, pero regresa a tu rutina. No tomes decisiones importantes. No es el momento de cambiarte de ciudad, no es el momento de cambiarte de país, no es el momento de cambiarte de casa, ¿sí? Tómate tu tiempo. Tienes que comprender, necesitamos que comprendas que estás pasando por un duelo. Y estos cambios, ¿te acuerdas? Es la negación, es la ira, es la culpa, es la depresión. Y tienes que respetar cada una de esas etapas, comprenderla para poderla pasar, para poderla trascender, ¿sí? Asiste a las ceremonias religiosas que vayan de acuerdo a ti. No permitas que nadie venga a decirte qué es lo que tienes que hacer.
Si tú quieres ir a las ceremonias, ve. Generalmente todas las religiones, las ceremonias que se hacen para una persona que fallece son importantes, sobre todo las de tu religión. Esas son las más importantes, ¿sí? Busca apoyo profesional. Si sientes que no estás pudiendo salir del duelo, busca apoyo profesional. Habemos gente que podemos ayudarte para sanar esa herida. Te suplico, te ruego, oídos sordos ante la basura de la gente. La gente viene generalmente y trata de poner en ti toda la basura que traen, toda la experiencia que traen, toda la mala experiencia que tuvieron durante su duelo, vienen a echártela a ti. No la aceptes, ¿sí? No aceptes la basura de los demás. Haz una caja de recuerdos. Cuando tengas un recuerdo bonito, siéntate y escríbelo. Cuando tengas un recuerdo no tan bonito, siéntete y escríbelos y ponlos en una cajita. Esa será tu cajita de los recuerdos. En algún momento dado, cuando todo el gran dolor haya pasado, te sentarás y podrás revivir todos esos recuerdos, que son muy hermosos, tanto los positivos como los negativos, y te darás cuenta que la vida continúa, ¿sí? Cuando tenemos un duelo que no podemos, una persona que no podemos dejar ir, hay cosas simbólicas que podemos hacer. Por ejemplo, mentalmente mete a la persona amada en un globo, ¿sí? Y tú ponte en otro globo y une los dos globos con el plexo solar. Pon un hilo mental entre los dos globos, ¿sí? Cuando sea un momento dado, piensa cómo cortas ese hilo que los une a uno y al otro, y vas a ver cómo podrás separarlos. Y entonces podrás empezar a trabajar esta parte de tu despedida. O el ritual de la silla vacía, ¿sí? Siéntate en una silla y habla con tu ser querido que está en la otra silla. Y es un ejercicio que te puede ayudar para decirle todo lo que quieras decirle, ¿sí? Es importante, por ejemplo, sentarte a escribir. En una carta le puedes decir todo lo que tu corazón quiere, todo lo que tu alma quiere decirle, todas las culpas, todo como tú te sientas, todos los enojos. Porque el duelo, ¿te acuerdas? Nos genera ira, nos genera enojo. Y tenemos muchas cosas que reclamarle, como que se haya ido, o sea, cómo se atrevió a irse. Es normal que sintamos este enojo. Por favor, respétalo, respétate. Siéntate y escribe. Vete a un lugar de tu casa y di que nadie te moleste durante 30 minutos, durante el tiempo que tú necesites. Siéntate y escríbele una carta. Dile cuánto lo amas, cuánto lo odias, cuánto detestas el hecho de que se haya ido, cómo te sientes cansada, cómo estás contenta, cómo te sientes en paz por su fallecimiento, por su partida. Dile todo lo que le quieras decir. Si te es fácil, escríbele una canción. Si te gusta el poema, escríbele un poema, ¿sí? O escríbele un cuento. Siéntate y pinta, ¿sí? O haz manualidades, lo que a ti te ayude para expresar lo que estás sintiendo. ¿Te acuerdas que lo platicamos? Es importante que expreses tus emociones. Es importante que saques lo que estás viviendo. De esa manera podrás sanarlo. Si te quedas con todas esas emociones dentro de ti, se oxidan. Y la única que va a terminar enfermando vas a ser tú. Por favor, expresa tus emociones, expresa lo que estás sintiendo. Trata de no tener la ropa de la persona que ya no está. A los 30 días es momento de empezar a limpiar el closet. Es necesario que empieces a hacer las rutinas diferentes, que empieces a hacer los cambios dentro de la casa, como es sacar las cosas de ese ser querido, que ya no está y que ya no las va a utilizar. Llama a la familia y diles, escojan lo que quieran y lo que sobre, por favor,
regálalo. Hay mucha gente que está necesitada, ¿sí?, de esa ropa, de esas cosas. Obséquialas en nombre de tu ser querido. No mantengas en casa las cenizas de la persona fallecida. Eso genera una energía muy especial dentro de la casa y nos hace ver el lugar en donde están las cenizas como un altar. Y entonces lo estamos vanagloriando, le estamos dando un lugar muy, muy importante y no dejamos ir dentro de nosotros a este ser querido. El otro día estaba yo con una persona y me dijo, a mí no me molesta tener las cenizas aquí. Ah, perfecto. Si a ti no te va a generar este dolor cada vez que pasas por ahí, está bien. Pero toma en cuenta que si te genera dolor, es momento de sacarlo, ¿sí? Hay un nicho, hay una iglesia, o simplemente agarra esas cenizas, ¿sí?, y deposítalas en un árbol. Siembra un árbol, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo podemos nosotros honrar al fallecido? ¿Sí? Una de las formas que nosotros tenemos de trabajar nuestro duelo es honrando a nuestro fallecido. ¿Cómo? Dándole un sentido a su muerte. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Número 1, hacer un servicio social en su nombre. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Decíamos de la ropa. Agarrar la ropa y darla a otras personas en nombre de la persona que falleció. O ir, por ejemplo, otorgar becas en su memoria. Ir a una escuela, ir a un lugar y decir, yo quiero en nombre de mi hijo, en nombre de mi marido, en nombre de mi esposa, quiero darle beca a alguien para que pueda seguir estudiando, ¿sí?, para que pueda desarrollarse, que pueda transformarse. Transforma este vacío que hay en ti en amor a otro. Pon este vacío que tú sientes adentro de tu estómago. Ese vacío, llénalo de amor y dalo a otra persona. La mejor forma que podemos salir nosotros de nuestra depresión es poniéndonos al servicio de otra persona. Dicen los que saben de esto que esa es la mejor forma de ayudar a una persona que está deprimida. Porque cuando estamos deprimidos estamos pensando en el yo, mí, me, conmigo. Y ponernos al servicio y preocuparnos por alguien más nos ayuda a salir de nuestra depresión. Si te gusta cocinar, tejer, leer cuentos, escribir, lo que te guste hacer, lo que te agrade, ve y hazlo para otra persona. Ve a un asilo, ve a un albergue, ve a una donde están los niños, ve a un hospital. Ponte al servicio de las personas, ¿sí? Siembra un árbol con las cenizas, lo siembras y dices, este árbol lo siembro en nombre de mi hijo. Y entonces cada vez que pases por ahí vas a decir, este es el árbol que sembré en nombre de mi hijo. Y va a estar viva su memoria, ¿sí? Otra forma que podemos darle sentido a la muerte de nuestro ser querido es uniendo los lazos familiares. Muchas veces las familias están desunidas, están peleadas los unos con los otros. Y bueno, tomar en cuenta que el fallecimiento de este ser querido, que sirva para unirnos, que sirva para reconciliarnos con las personas que están alejadas de nosotros, que sirvan para buscar esta unión familiar. ¿No te parece que sería una buena forma de honrar su memoria? Tenemos fechas, las fechas de aniversario, las fechas de Navidad, la fecha del 10 de mayo, todas estas fechas significativas, por supuesto que nos van a pegar, ¿sí? Sin embargo, nos van a pegar porque nos van a recordar la ausencia del ser amado. Pero cada vez va a ser mucho más ligero. Depende de cómo lo querramos nosotros tomar, depende de la forma en que podremos trabajarlo. Otro tema que me gustaría hablar es cómo hablar con los niños de la muerte. Cuando nosotros tenemos a un chiquillo en casa, tenemos que ver cómo podemos hablar con ellos. Depende de la edad que tengan, o sea, es muy, muy específico la edad que tenga cada uno,
para ver cómo podemos hablar con ellos. Pero decía Confucio, si no se conoce todavía la vida, ¿cómo será posible conocer la muerte? Y esto es cierto. Cuando nosotros hablamos con un niño de la muerte, depende de su edad, si es de 3 a 6 años, creen que la muerte es algo que va a terminar, es algo que es una ausencia, pero que va a regresar. Un niño de 6 años en adelante ya tiene mucho más claro que la muerte simboliza que ya no va a regresar más la persona. Por favor, analiza tu propio concepto de muerte antes de poder hablar con un niño. Fíjate cuál es tu concepto que tienes del fallecimiento de la persona para poder responder con la verdad. Siempre respóndele con la verdad. De acuerdo a tus conocimientos, de acuerdo a tu experiencia, pero responde con la verdad, ¿sí? Que la comunicación sea abierta y que sea honesta, que siempre pueda acercarse a ti a preguntarte. Cuando nosotros no dejamos que un niño pregunte porque nos duele el recordar, el niño se queda con la impresión de que lo que estoy haciendo es malo. El hablar de la muerte es malo porque hace que la gente se duela, ¿sí? Cuando nosotros le decimos abiertamente, ¿sabes qué? Me duele mucho hablar de este tema ahorita. No puedo hablar, dame un rato o dame una oportunidad para poder hablar, porque me duele. Verbalizarlo nos va a ayudar a abrir el canal de comunicación con este niño y que sepa que está bien el que me duela, que está bien el que no pueda yo hablar en este momento, pero que también la comunicación va a estar abierta, ¿sí? Deja la libertad para que te pregunte todo lo que te tenga que preguntar. No lo bloquees. Si no puedes responder en el momento, está bien, pero date la oportunidad de responderle después. Está bien sentirse triste, está bien decirle al niño que estás triste, que estás enojado, que estás frustrado, para que él también te lo pueda repetir, que él también te pueda decir cómo se siente, porque recuerda, toda emoción no expresada se queda y se oxida dentro de nosotros. Y entonces es cuando enfermamos, y los niños también enferman por no poder hablar de sus emociones, ¿sí? Es necesario, tómate el tiempo que sea, no importa el tiempo que sea necesario, tómatelo para poder hablar con este pequeño, ¿sí? Explica lo que sucede con el cuerpo. Mira, cuando nosotros comprendemos qué es lo que es la muerte en sí, este cuerpo físico que nosotros tenemos se mueve a través de nuestra energía, ¿sí? El cuerpo es como un guante a través del cual se manifiesta nuestro ser querido. Cuando nosotros comprendemos que esto que vamos a enterrar o esto que enterramos no es mi papá, es el cuerpo a través del cual se manifestaba mi papá. Pero ya este cuerpo ya no tiene la energía, ya no tiene la vida, ¿sí?, que simboliza mi papá. Y entonces este cuerpo lo puedo enterrar, este cuerpo lo puedo cremar sin que me genere este gran dolor. ¿Por qué? Porque mi papá estará siempre conmigo. Lo único que necesito hacer es cerrar mis ojos y ver a mi papá. Te pido, cierra tus ojos y observa, trae a tu mente a la persona que físicamente ya no está. ¿La estás viendo? Claro que la puedes ver, hasta podrías casi tocarla, ¿sí? Ahí está ese ser amado. No es el cuerpo es el cuerpo físico. Es como un guante a través del cual se manifiesta. Habla de la metáfora de una vela, háblale al niño sobre la metáfora de una vela, cómo el cuerpo se va consumiendo igual que una vela. Una velita se va consumiendo hasta que se acaba, hasta que se apaga. Es lo mismo que pasa con el cuerpo. ¿Te acuerdas de la metáfora del capullo a la mariposa? ¿Cómo va creciendo el capullo hasta que puede nacer una mariposa? Es exactamente lo que sucede en nuestra vida. Es el cuerpo físico, ¿sí?, que se desecha para que pueda volar la mariposa, para que pueda volar nuestra alma, para que podamos regresar a nuestra casa, para que podamos regresar a nuestro Padre. No importa qué religión sea la tuya, todos tenemos un Padre,
todos tenemos una casa. Habla de las emociones con respecto al niño. Háblale de las emociones que estamos viviendo, el miedo, el enojo, la culpa, la tristeza, y que lo puede expresar. Si nosotros le decimos a un niño, es que Dios quiso llevarse a tu mamá, por supuesto que el niño se queda con el gran enojo contra Dios. ¿Por qué se llevó a mi mamá cuando yo la necesito aquí? Cuando nosotros comprendemos que es el cuerpo lo que ya no está, ¿sí? Y que Dios es amor. Cuando nosotros comprendemos que Dios no tuvo que ver con esta situación física del fallecimiento, nos vamos a dejar de pelear con Dios y vamos a regresar al amor a Dios que tenemos, porque en el fondo amamos a Dios. En este momento puede ser que estemos peleados con Dios porque hizo algo que no va de acuerdo a lo que nosotros queremos, porque hizo algo que nos generó mucho dolor. Sin embargo, cuando comprendamos que Dios está para amarnos y no está para culparnos ni castigarnos, podremos regresar a nuestras raíces con amor. Volviendo al tema de los niños, necesitamos crear fuentes de apoyo en la escuela, con los cuidadores, con las familias, con todos los que están cerca de los niños. Pero lo más importante, acércate y abrázalo. Cuando tú abrazas a un niño, podrá sentir tu calor, tu presencia, tu amor, y podremos darle la compañía que él necesita en ese momento. ¿Cómo hacer una despedida? Esta despedida la podemos hacer estando la persona todavía presente o cuando ya físicamente ya no se encuentra. Yo te sugiero hacer esta despedida desde lo más profundo de tu corazón. Por ejemplo, si murió papá, es honrar a papá, honrar a mamá, honrar a un hermano, honrar a un hijo. Quiero decir honrar, es reconocer. Es decir, te tomo, te reconozco como mi padre, tal cual eres. No necesitas cambiar para que yo te ame, ¿sí? Cuando yo honro a alguien es porque lo acepto, lo recibo tal cual es. Te honro como mi padre, quiero reconocerte como tal y desde ahí te agradezco. Para empezar, la vida. Ay, Miriam, ¿cómo puedo honrar a mi papá cuando abandonó a mi mamá cuando yo tenía 4 meses de embarazo mi mamá? Porque gracias al esperma de papá con el óvulo de mamá se juntaron y tienes la vida. Ya con eso me parece que es un buen motivo para honrarlo. A papá o a mamá. Si eres un hijo adoptado, tienes 4. Tienes 2 padres y 2 madres. Tienes una madre biológica y tienes una madre de crianza. Tienes un padre biológico y tienes un padre de crianza. Y entonces tienes que honrarlos. Y a los 4 tienes que agradecerles. A unos la vida y a los otros el que te hayan ayudado a crecer, ¿sí? En una casa amorosa, en una casa que te dio la contención. Tienes que agradecer la educación, el que te hayan el alimento, la vestimenta, los momentos agradables que vivieron, las regañizas que te pusieron en un momento dado, porque gracias a esas creciste y eres un hombre de bien, ¿sí? Y entonces, honrar, agradecer. El tercer punto es perdonar. Te pido me perdones por cualquier acto u omisión. Cualquier cosa que haya yo hecho o haya yo dejado de hacer, que te pudo haber ofendido. De mi parte, o no tengo nada que perdonarte, o te perdono que no me hayas dejado ir a las fiestas de 15 años, o de momento no puedo perdonar las violaciones y las agresiones que me hiciste. También se vale decirlo. Es importante el que manifestemos cómo me siento, cómo te sientes tú en esta situación. Todo lo que tengas por agradecer y todo lo que tengas por perdonar o por no perdonar, se vale. Es tu decisión.
Si entendimos, primero es honrar, reconocer. Después es agradecer. Después es perdonar. Y cuando yo digo no puedo perdonarte aún las violaciones, es, ok, no te lo puedo perdonar porque me dolió mucho, pero por mí te puedes ir. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo te dejo ir, yo puedo sanar mi alma. Y el cuarto punto, que es el más difícil de todos, pero es el más sanador, es esta parte de, por el gran amor que yo te tengo, yo te dejo ir. Cuando sea tu momento para mí estar bien de que te vayas, yo voy a estar bien. Este cuarto punto es muy importante, sobre todo si tenemos la oportunidad de hacerlo con la persona todavía que esté viva, que su corazón todavía esté latiendo. Pero si no, no te preocupes, siéntate y escríbele una carta en donde con tu puño y letra, no se vale la computadora, con tu puño y letra dile cuánto lo amas, dile que lo honras, que le agradeces, que le pides perdón y que lo perdonas y que lo dejas ir. De esa manera, una vez que termines la carta, quémala. El humo llegará donde tenga que llegar. Y las cenizas las puedes poner como en una planta, ¿sí? Lo puedes poner lo puedes poner en una planta, ¿sí? Como fertilizante, como que ahí está esa carta, ¿sí? Y síguele. Porque es por el amor que le tienes que tú lo dejas ir. Cuando nosotros estamos acompañando a una persona que esté en duelo, es muy importante que le ofrezcamos nuestra comprensión y nuestra empatía. Empatía quiere decir que me pongo en los zapatos del otro. Es muy importante la parte de la escucha consciente, ¿sí? Escuchar sin juzgar. Escuchar estando ahí presentes, nada más escuchando y siendo un soporte para la persona. No dar consejos. Generalmente siempre tenemos la mejor receta para la tos. Siempre tenemos la mejor manera de salir de un duelo. Siempre tenemos lo mejor de lo que sea. No des consejos. Quédate ahí a escuchar lo que la otra persona tiene por decirte. Recuerda los puntos fuertes de la persona que falleció y también los puntos fuertes de la persona que esté en duelo, para que desde ahí se pueda reconocer y que puede salir adelante. No evadir ni reprimir las emociones. Permítele que hable todo lo que tenga que hablar, todo lo que tenga que decir. No tener pena por las lágrimas. Generalmente cuando una persona está llorando, nosotros vamos por un Kleenex de inmediato para que deje de llorar, porque me duele verlo llorar, ¿sí? Deja que llore todo lo que quiera. Una lágrima es una sensación muy agradable cuando se siente, cuando se vive, cuando se disfruta, porque se puede disfrutar una lágrima, porque es parte de la sanación del dolor que estamos viviendo, ¿sí? El duelo no es una enfermedad. Por favor, no intentes sanar el duelo a través de un Prozac. No intentes sanar el duelo a través de un medicamento. Lo peor que podemos hacer es meternos una pastilla para no dolernos, porque no podemos sanar la herida. Para poderlo realmente sanar, tenemos que vivirlo, tenemos que identificarlo, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos viviendo. No narcotizar el sufrimiento. El sufrimiento no se puede apaciguar con un medicamento, ¿sí? Un abrazo puede ser realmente la medicina para muchos dolores. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está viviendo un duelo? ¿Cómo puedo apoyar a alguien que está viviendo un dolor tan grande? Simplemente párate junto de él y dile, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Qué necesitas tú para que yo te pueda ayudar? Ofrécele apoyo
que pueda servirle a él, ¿sí? Investiga qué es lo que necesita que se hagas cargo de los niños, qué es lo que necesita realmente la otra persona. Y desde ahí, abrázala con todo tu corazón y dile, aquí estoy y estoy para ti. Una persona, a veces las personas no lloran porque sean débiles, sino porque ya llevan mucho tiempo siendo fuertes. Una persona que ha pasado por una larga enfermedad, por supuesto que está agotada y lo que necesita es descansar, necesita el apoyo para poder descansar. Si ves llorar a una persona querida, no le preguntes 1000 veces qué le pasa, simplemente abrázala fuertemente, ¿sí? Y hazle entender que no está sola. Dile, aquí estoy para lo que tú necesites. Me gustó mucho esta diapositiva que dice, deberías estar aquí donde te quiero y no allá donde te extraño. Allá donde te extraño es donde mi ego me dice, te quiero tener junto de mí. Te quiero aquí juntitito de mí porque te extraño, porque te amo, te extraño y te quiero junto a mí. Sin embargo, tu ciclo terminó y desde ahí te dejo ir. Por el gran amor que yo te tengo, yo te dejo ir. Muchísimas gracias. Espero que esto te sirva para poder trabajar tu duelo. Y recuerda, no estás solo. Hay mucha gente que está junto a ti, dispuesta a ayudarte y apoyarte para poder trascender este gran dolor. Muchísimas gracias.